El día de ayer se cumplieron 20 años de la entrega del informe final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, también conocida como CBR, eh, sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas en el Perú en los años 1980 y 2000. Sobre esto, Amnistía Internacional ha emitido un comunicado donde expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, dice, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos. Y más adelante continúa diciendo que el informe final, que calculó un saldo de 69.280 muertos y desaparecidos, proporcionó valiosa información sobre las causas, los hechos, las responsabilidades y las secuelas del conflicto y dejó un conjunto de recomendaciones para el logro de la paz y la reconciliación. No obstante, agrega, a 20 años de la presentación de este documento y de las disculpas públicas del Estado por la masiva violación de derechos humanos, Amnistía advierte que las brechas sociales y económicas persisten en la sociedad peruana junto al racismo y la discriminación estructural y que el acceso de las víctimas y sus familiares a la justicia y reparación es un camino lento y revictimizante. Muestra de ello es que más de 19.000 personas continúan desaparecidas y siguen siendo buscadas por sus familiares sin que el Estado proporcione suficientes recursos para este fin. En este contexto, el diario La República publica el día de hoy un informe de la periodista Elizabeth Prado, donde da cuenta de una serie de documentos desclasificados en materia de derechos humanos que han sido proporcionadas por el gobierno de los Estados Unidos. El Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha publicado estos documentos desclasificados sobre el conflicto armado interno en el Perú, los mismos que detallan graves y violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori. Y por cierto, de las huestes de Sendero Luminoso. Son 4 documentos que llevan los números 4, 6, 9 y 10 que describen el empeoramiento de las condiciones del conflicto bajo el gobierno de Alan García. Y por ejemplo, aquí se cita la decisión del gobierno aprista de permitir impunidad militar cuando ocurrió el caso de Cayara, ¿no?, en Ayacucho en el año 1988, en la que un grupo de militares ejecutó a más de 30 campesinos. Y recuerda la periodista Elizabeth Prado que una comisión investigadora en esa época, impulsada por el Congreso, presidida por el aprista Carlos Enrique Melgar, concluyó que no hubo abuso por parte del personal militar en Cayara en esta farsesca investigación que hicieron los apristas. En el documento 6 se habla sobre el Escuadrón de la Muerte, denominado Comando Rodrigo Franco. En el documento 9 se consignan opiniones de la embajada sobre la solicitud de asilo de Carlos Escobar Pineda, fiscal que había investigado la masacre de Cayara en el año 88, y entre estos documentos desclasificados también se señalan que los peores casos de violación de derechos humanos ocurrieron al comienzo del régimen de Alberto Fujimori. Pero volviendo al
al informe de la Comisión de la Verdad. Hoy día hay un estupendo artículo de Joe Meribert en La República, donde dice que la CBR destapó la magnitud del delirio senderista, de su ideología totalitaria y su política de asesinato. Reconoció la particular brutalidad que ejerció contra la población ayánica. También documentó la incapacidad de los gobernantes de turno de entender a la amenaza senderista que devino en un terrorismo de Estado. En masacres a comunidades campesinas enteras, a Comarca, Socos, Cayara, Putis, y en prácticas barbáricas como la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual. Demostró la gran fractura social en el Perú con la revelación que tres de cada 4 víctimas era indígena, rural, campesina. Una verdad difícil de aceptar. Los hechos de los últimos 9 meses, dice Joe Meribert, que evidencia que esta lección no ha sido asumida, que la población rural, indígena y campesina sigue siendo tratada con indiferencia, con desprecio, como un no ciudadano, como no perteneciente a la nación. Y remata diciendo que la ansiada reconciliación parece más lejos que nunca. Al costado, Augusto Álvarez Rodríguez, en la misma línea, o casi en la misma línea que Joe Meribert, dice en su columna que este reporte trajo mucha verdad, pero muy poca reconciliación. Y el editorial de La República, en el Comercio, por cierto, yo no he visto el despliegue que requería una noticia como esta, ¿no? El diario La República, en su editorial, se pregunta por qué es tan importante la CBR en la vida del país. Porque se trata de uno de los hitos más importantes para la historia democrática, porque es el reconocimiento al más alto nivel del Estado de los crímenes cometidos durante la violencia senderista entre el año 80 y el año 2000, en los que se incorporan también los resultados de la reacción excesiva de las fuerzas del orden, que dejó otro saldo de civiles caídos en medio de los enfrentamientos. Casi 70.000 muertos, la gran mayoría los más pobres, los quechohablantes, los campesinos, quienes sufrieron la vileza de la superioridad numérica, el abandono secular del Estado, la falta de oportunidades y el silencio de la población urbana. Y lo dejo ahí. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao.